Qué increíble Jesús, ¿no? Qué profundidad la de su mensaje, la de su palabra, que llega a todos lados, a toda circunstancia que atraviesa el tiempo, el espacio. Mirá que yo he dado vueltas en mi vida, he pegado saltos, me he alejado de Jesús, pero es increíble. Más allá de por donde uno ande en la vida, cuando volvemos a escuchar su palabra o lo que dice, la palabra de Jesús tiene un talante, tiene una profundidad, una potencia que es muy distinta a la de otros maestros o otros profetas o como quieran llamarlo. No es mejor, es distinta. Yo no sé si ustedes leen el Evangelio, la Biblia o no, yo cada tanto lo leo, me gusta leerlo en el texto griego original. Y hay como un calendario, vamos a decirle, litúrgico para los cristianos, católicos, donde cada domingo se lee un evangelio, todo el mundo lee el mismo evangelio. Y hoy tocó un evangelio muy lindo, muy profundo, que acá voy a dejar la cita para los que quieran leerlo después. Y que habla, podríamos decir, de la ultimidad, de la condición de ultimidad, o de ser los últimos, o de buscar los últimos lugares. Qué mensaje contracultural y poco efectivo, boludo. Ponételo a pensar en el contexto en el que vivimos. Que un tipo como Jesús, un maestro, un sabio, lo que sea, o el Hijo de Dios para los que creen, venga y te diga, mira, tenés que buscar los últimos lugares, el último lugar, lo último. Vos decís, ¿de qué carajo me está hablando este tipo? O sea, sacándole todo el chiquitaje espiritual, todo el condimento religioso, es un mensaje de mierda. Porque hoy en día, y yo lo digo como el primero, me pongo como ejemplo de esta idiotez en la que vivimos, el éxito. En todo lo que hago quiero ser el primero. Ahora soy youtuber y quiero tener, no sé, 10 millones de vistas en 30 segundos. Y vos vas a informarte sobre eso y todo el mundo te está diciendo, mirá, tenés que hacer esto para tener más viewers, tenés que hacer aquello para que te vean más, que me parece genial. Pero no hay nadie que te diga, haz esto para que te vean menos, para buscar lo último. O no hagas nada porque el último lugar es lo mejor que puedes conseguir. Vivimos en una sociedad donde el éxito es súper importante. Yo estoy atravesado por esa realidad. Quiero que todo lo que hago me vaya súper recontra bien. Y cuando no me va un 10, me frustro, como le debe pasar a la mayoría de ustedes. En la vida comercial, en la vida empresarial, en las inversiones, ¿quién quiere ir para atrás, cobrar menos, buscar los últimos lugares, buscar los últimos puestos? ¿A quién le puede interesar esta propuesta espiritual o humana que hace Jesús de buscar los últimos lugares en un mundo, en una sociedad donde permanentemente se nos invita a ocupar los primeros asientos, los primeros puestos o el éxito permanente? Es decir, Jesús, ¿qué nos está diciendo acá? Al menos tengo 3 formas de entender este evangelio. La primera es la más práctica y concreta, la más fácil de entender que dice el texto. No busques los primeros lugares, busca los últimos. ¿Qué me está diciendo Jesús a través de una palabra tan contracultural? La verdad que siento que me desarma internamente. Me cuesta ponerle razón, cabeza. Sin embargo, después de haber meditado un poquito, puedo decir lo siguiente sobre esto. ¿Qué pasa si yo dejo de perseguir el éxito constante y de querer agradar y de buscar los mejores lugares en todas las cosas que hago? ¿Qué pasaría? Es decir, me tomo un segundo y me encuentro en ese lugar, dejando de buscar los primeros puestos, los primeros lugares. La experiencia que acabo de hacer duró 2 segundos y me llenó de paz. Es decir, si yo dejo de, al menos en la intención, no digo en la acción, sino en la intención de querer estar siempre en los primeros lugares, brillando, siendo un 10, siento que perdí como 200 kilos. Es decir, se me fue un montón la exigencia interna y me pacificó. O sea, esa palabra me pacificó. Entenderme desde un lugar donde no hace falta exigirse para ser siempre el 10, el mejor, el productivo, realmente me llena de paz. Y al mismo tiempo me da la libertad para seguir moviéndome y no quedándome parado o quieto. Lo segundo tiene que ver con una cuestión más, si querés, psicológica o existencial. ¿Qué descubrió este tipo Jesús? Como otros místicos y santos, pienso en San Francisco, que hablaba siempre de los últimos lugares, de la humildad, de la minoridad. Hay gente que conectó con esto y parece que también algo en esto encontró. ¿Qué experiencia humana transformadora y luminosa hay en los últimos lugares? En estar en el fondo. Parece que pasa algo ahí. Parece que cuando dejamos de querer estar siempre en la superficie, en lo alto, cuando tocamos fondo justamente, parece que se da una experiencia espiritual, sobrenatural y humana muy grande, muy transformadora. Te lo voy a bajar a otro lenguaje. Cuando nos animamos a fracasar o cuando aceptamos nuestra condición de crisis por la que estamos atravesando, de la crisis que sea que te toque atravesar, cuando bajamos las defensas,
cuando ya no queremos luchar contra lo que yo creo que debería ser, de pronto aparece una experiencia de reconciliación muy honda. Yo lo vivía eso. O sea, el tocar fondo a mí me ha llevado, en su momento, y de alguna manera me sigue llevando, a tener una experiencia de transformación espiritual muy radical, que me cambió la vida para siempre. San Francisco decía algo así como que el que no tiene nada y el que ya no está preocupado por acumular y estar siempre en los primeros puestos, no necesita armas para defender lo que tiene. Cuando uno no tiene nada, soltó todo y de alguna manera abandona esa pretensión de ocupar los primeros puestos, no necesita defender nada, es libre. Suponete que nosotros, vos o yo, hacemos un negocio y nos va recontra bien y ganamos millones de dólares. ¿Eso me va a traer felicidad? ¿Me va a traer paz? Tener que estar todo el tiempo preocupado por seguir produciendo, por cuidar ese dinero que entra a mi vida. No digo que no haya, ojalá todos seamos millonarios y que exista esto de la renta universal y que todos ganemos, no sé, $1 millón simplemente por el derecho de estar vivos. Pero ¿no será que el tener tantas posesiones y tantos recursos nos termina alejando de la paz esencial que nos habita? Tampoco estoy diciendo una apología de la pobreza o del hipismo, vamos a decirlo así. Es una cuestión más interna, más espiritual. Ustedes ya saben que los textos sagrados y los evangelios son textos sagrados, más allá de la creencia que tengamos. Son textos muy profundos que se pueden leer en distintas, se llama en teología, claves hermenéuticas, es decir, en distintos niveles de interpretación. Puede haber una interpretación más social, puede haber una interpretación más psicológica, puede haber una interpretación más teológica o espiritual. Yo creo que acá Jesús, desde la parte más psicológica o existencial, también nos está invitando a no tener miedo a tocar fondo, a fracasar, a experimentar lo que se siente cuando ya no te queda nada, cuando no tenés nada. Porque cuando no tenés nada y cuando estás en ese fondo último, posiblemente aparezca una experiencia transformadora divina. Que no se la recomiendo a nadie porque es horrible. Pero sin embargo Jesús, creo yo, que también nos está invitando a buscar ese último lugar, a no tener miedo de quedar último, de experimentar lo que pasa cuando nuestra vida se vacía o cuando las cosas no salen como queremos y de pronto ya no tenemos más nada para defender o más nada contra qué luchar. Y lo tercero, una interpretación más teológica y espiritual. Buscar lo último. San Agustín hablaba mucho de esto, de que la experiencia mística de Dios, vamos a decirlo así, está ubicada siempre al final o a lo último. Es decir, que Dios vive en los últimos lugares. Pero parafraseando a San Agustín, Dios está en los últimos lugares, tiene que ver con que está en los últimos lugares de la existencia y del ser, vamos a decirlo así. Busquen los últimos lugares, podría entenderse también como dejar de buscar lo superficial. Si queremos encontrarnos verdaderamente con el Dios que nos habita, tenemos que buscar lo último, lo que está detrás del escenario, de lo que se ve, de las apariencias, porque Dios habita en la realidad escondida de la existencia y de mi propia existencia. Decir que la experiencia de Dios es lo último, o que ocupa el último lugar, tiene que ver con que es el principio y el final, el alfa y el omega, podríamos decir. Lo último se confunde con lo primero, con lo más hondo que tenemos, con lo fundamental. Y aquí Jesús nos está invitando, quizás haciendo eco de su propia experiencia, a animarnos a buscar la experiencia de Dios que habita en lo último, en lo escondido, en lo más profundo de nuestro corazón y de la realidad que vemos todos los días. Sigo parafraseando a San Agustín. Lo que entendemos, lo que creemos que es Dios, eso no es Dios, porque Dios justamente está en lo último, en lo escondido, en lo secreto, en lo que no se ve, sino en lo que se intuye. ¿Y cuál es el camino para conectar con la experiencia última de lo divino, de Dios? Ya saben que en mi caso siempre será la contemplación, el silencio, la meditación, pero también el entrar en contacto con los demás. Cuando yo me comparto y doy de lo mío a los demás, de lo mío me refiero de mi vocación, de mi deseo, de lo que realmente sé hacer en esta vida, y la comparto con los demás, eso también de alguna manera me conecta con una experiencia profunda y última del Dios que me habita. Sin embargo, cada uno tiene que encontrar su propio camino y vos sabrás cómo conectar con esta experiencia última y profunda de Dios. Espero que te haya servido para algo, gracias por estar ahí, y quién sabe si en algún otro momento no subiré algún comentario del Evangelio. Nos vemos.